Hola, buenos días. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir con esas ondas terapéuticas que te ayudarán a recordar tu misión desde la historia, desde la conciencia. Recuéstate o siéntate en una silla cómodamente. Vamos a hacer un viaje terapéutico donde tú entenderás la misión de este mundo. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Llena tus pulmones de aire, lo sueltas muy lentamente y al escuchar mi voz te sentirás muy agradable, muy tranquilo o tranquila, muy bien. Siente el centro, el entrecejo, el centro de la frente. Siente como si yo te lo tocara. Al sentir mi dedo en tu frente, empezarás a relajarte y concéntrate en mi dedo en tu frente. Cada vez te sentirás mejor y mejor porque vas a hacer un viaje extraordinario. Escucha los tambores que te harán relajar cada vez más y más. Te sentirás cada vez mejor, muy tranquilo o tranquila. Todo el contenido de esta terapia te hará sentir muy bien y te hará reflexionar y te convertirás en alguien con mucho más conciencia y te despertarás en el momento justo, diferente a lo que eras hace una hora. Escucha mi voz, escucha tu cuerpo, escucha la música. Muy bien. Escucha, sal de tu cuerpo, te sientes cada vez más relajado, sientes que flotas. Flotas. Cuento 3 y sientes más liviano tu cuerpo. 1, 2, 3. El cuerpo te llevará a unos sueños extraordinarios, el sonido te guiará y mi voz te iluminará. Porque el despertar de una nueva conciencia ha llegado a ti de esta manera. En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas, existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana, se deriva una segunda noción, la nueva buena de una posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo,
Esa transformación se conoce como iluminación. En las enseñanzas de Jesús es la salvación y en el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos empleados para describir esta transformación son las de liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad no está en sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción, su locura. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento. Un hombre llamado Gautama Siddhartha, quien vivió en la India hace 2600 años, fue quizás el primero en verlo con toda claridad. Más adelante se le confirió el título de Buda. Buda significa el iluminado. Por la misma época vivió en China otro de los maestros iluminados de la humanidad. Su nombre era Lao Tse. Dejó el legado de sus enseñanzas en el Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que haya sido escrito. Reconocer la locura es, por supuesto, el comienzo de la sanación y la trascendencia. En el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de florescencia. Esos maestros les hablaron a sus contemporáneos, les hablaron del pecado, el sufrimiento o el desvarío. Les dijeron: examinen la manera como viven, vean lo que están haciendo, el sufrimiento que están creando. Después les hablaron de la posibilidad de despertar, de la pesadilla colectiva de la existencia humana normal, y les mostraron el camino. El mundo no estaba listo para ellos, y aún así constituyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprendieran. Aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas, incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos, se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de esos maestros fueron objeto de burlas, escarnio y hasta del martirio. Otros fueron endiosados. Las enseñanzas que señalaban un camino que estaba más allá de la disfunción de la mente humana, el camino que desprenderse de la locura colectiva, se distorsionaron hasta convertirse ellas mismas en parte de la locura. Fue así como las religiones se convirtieron en gran medida en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y el odio a través de la realidad de la unicidad fundamental de todas las formas de vida, desataron más odio y violencia, más división entre las personas y también al interior de ellas mismas.
se convirtieron en ideologías y credos con los cuales se pudieron identificar las personas y que pudieron usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podían tener la razón y juzgar equivocados a los demás y así definir su identidad por oposiciones a sus enemigos, esos otros, los no creyentes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Lo eterno, lo infinito y lo innombrable se redujo a un ídolo mental, al cual había que venerar y vencer, y en el cual había que creer como mi Dios o nuestro Dios. Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en nombre de la religión, la verdad, hacia la cual esos actos apuntan, continúan brillando en el fondo, pero su resplandor se proyecta tenuemente a través de todas esas capas de distorsiones e interpretaciones cerradas. Sin embargo, es poco probable que podamos percibirlo, a menos de que hayamos podido, aunque sea vislumbrar esa verdad en nuestro interior. A lo largo de la historia han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su interior aquello hacia lo cual apuntan todas las religiones. Para describir esa verdad no conceptual, recurrieron al marco conceptual de sus propias religiones. Gracias a algunas de esas personas, al interior de todas las religiones principales, se desarrollaron escuelas o movimientos que representaron no solamente un descubrimiento o un redescubrimiento, sino en algunos casos la intensificación de la luz de la enseñanza original. Fue así como aparecieron el gnosticismo y el misticismo entre los primeros cristianos y durante la Edad Media el sufismo en el Islam, el hasidismo en la cábala y la cábala en el judaísmo, el Vedanta Advaita en el hinduismo y el Zen y el Dzogchen en el budismo. La mayoría de estas escuelas eran iconoclastas. Eliminaron una a una todas las capas sofocantes de la conceptualización y las estructuras de los credos mentales, razón por la cual la mayoría fueron objeto de suspicacia y hasta de hostilidad de parte de las jerarquías religiosas establecidas. A diferencia de las religiones principales, sus enseñanzas hacían énfasis en la realización y la transformación interior. Fue a través de esas escuelas o movimientos esotéricos que las religiones recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales. Aunque la mayoría de los casos solamente una minoría de personas tuvieron acceso a ellas, nunca fueron suficientes en número para tener un impacto significativo sobre la profunda inconsciencia colectiva de las mayorías. Con el tiempo, algunas de estas escuelas desarrollaron unas estructuras formales demasiado rígidas o conceptualizadas como para permitirles conservar su vigencia.
¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Reconocen que el hecho de tener un credo, una serie de creencias consideradas como la verdad absoluta, no las hace espirituales, independientemente de cuál sea la naturaleza de esas creencias. En efecto, mientras más se asocia la identidad de los pensamientos, que son las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel, equiparan la verdad con el pensamiento y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad, en un intento inconsciente por proteger su identidad. No se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento, a menos de que los demás piensen, lo mismo que ellas, a sus ojos, estarán equivocados y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón. Hay quienes todavía piensan así en la totalidad. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia, comienzan a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Siempre hubo reductos de espiritualidad hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionalizadas se sintieran amenazadas por ellos y muchas veces trataran de suprimirlas. La apertura a gran escala de la espiritualidad por fuerza de las estructuras religiosas es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente, esa manifestación habría sido inconcebible, especialmente en Occidente, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la Iglesia cristiana tenía prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. Era imposible pensar en dar una charla a públicos y publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la Iglesia. Y sin esa venia, el intento era silenciado rápidamente. Pero ya comienzan a verse señales de cambio, inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura, como el hecho de que Juan Pablo II visitara una mezquita y también una sinagoga. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuerza y por fuera de las religiones tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, que un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma, el dogma y los credos rígidos para descubrir la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y descubrir al mismo tiempo la profundidad de su propio ser. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y se relacionan con los demás. Quienes no logran ver más allá de la forma, se encierran todavía más en sus creencias, es decir, en su mente. En la actualidad, estamos presenciando un surgimiento sin precedentes de la conciencia,
pero también al atrincheramiento y la intensificación del ego. Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia, mientras que otras endurecerán sus posiciones doctrinales para convertirse en parte de todas esas otras estructuras forjadas por el hombre, detrás de las cuales se ha de atrincherar el ego para dar la pelea. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades egotistas colectivas, identificadas tan rígidamente con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política cerrada ante cualquier otra interpretación diferente de la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse y todas sus estructuras osificadas, ya sea de las religiones o de otras instituciones, corporaciones o gobiernos, se desintegrarán desde adentro por afianzadas que parezcan. Las estructuras más rígidas, las más refractarias al cambio, serán las primeras en caer. Esto ya sucedió en el caso del comunismo soviético. A pesar de cuán afianzado, sólido y monolítico parecía, al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro. Nadie lo vio venir, a todos nos cayó por sorpresa, y son muchas otras las sorpresas que nos esperan. La urgencia de una transformación es necesaria. La vida, ya sea de una especie o de una forma individual, muere, o se extingue, o se impone por encima de las limitaciones de su condición por medio de un salto evolutivo siempre que se ve enfrentada a una crisis radical, cuando ya no funciona la forma anterior de ser en el mundo o de relacionarse con otras formas de vida y con la naturaleza, y cuando la supervivencia se ve amenazada por problemas aparentemente insuperables. Se cree que las formas de vida que habitan este planeta evolucionaron primero en el mar, cuando todavía no había animales en la superficie de la Tierra. El mar estaba lleno de vida. Entonces, en algún momento, alguna de las criaturas se aventuró a salir a la tierra seca. Quizás se arrastró primero unos cuantos centímetros hasta que, agobiada por la enorme atracción de la gravedad, regresó al agua donde esta fuerza prácticamente no existe y donde podía vivir con mayor facilidad. Después intentó una y otra vez hasta que, mucho después, pudo adaptarse a vivir en la tierra. Desarrolló patas en lugar de aletas y pulmones en lugar de agallas. Parece poco probable que una especie se hubiera aventurado en semejante ambiente desconocido y se hubiera sometido a una transformación evolutiva, a menos que alguna crisis la hubiera obligado a hacerlo. Quizás pudo suceder que una gran zona del mar hubiera quedado separada del océano principal y que el agua se hubiera secado gradualmente con el paso de miles de años, obligando a los peces a salir de su medio ambiente y a evolucionar. El desafío de la humanidad en este momento es el de reaccionar ante una crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia. La disfunción de la mente humana egotista, reconocida desde hace más de 2500 años por los maestros sabios de la antigüedad y amplificada en la actualidad a través de la ciencia y la tecnología, amenaza por primera vez la supervivencia del planeta. Hasta hace muy poco,
La transformación de la conciencia humana, señalada también por los antiguos sabios, era tan solo una posibilidad a la cual tenían acceso apenas unos cuantos individuos aquí y allá, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. No hubo un florecimiento generalizado de la conciencia humana porque sencillamente no era todavía una necesidad apremiante. Una proporción significativa de la población del planeta no tardará en reconocer, si es que no la ha hecho ya, que la humanidad está ante una encrucijada desgarradora: evolucionar o morir. Un porcentaje todavía relativamente pequeño, pero cada vez más grande, de personas ya está experimentando en su interior el colapso de los viejos patrones egotistas de la mente y el despertar de una nueva dimensión de la conciencia. Lo que comienza a aflorar no es un nuevo sistema de creencias, ni una religión, ideología, espiritual o mitología. Estamos llegando al final no solamente de las mitologías, sino también de las ideologías y de los credos. El cambio viene de un nivel más profundo que el de la mente, más profundo que el de los pensamientos. En efecto, en el corazón mismo de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la habilidad recién descubierta de elevarse por encima de los pensamientos, de reconocer al interior del ser una dimensión infinitamente más vasta que el pensamiento. Por consiguiente, ya no derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de lo que somos de ese torrente incesante de pensamientos que confundimos con nuestro verdadero ser de acuerdo con la vieja conciencia. Es inmensa la sensación de liberación al saber que no somos esa voz que llevamos en la cabeza. ¿Quién soy entonces? Aquel que observa esa realidad. La conciencia que precede al pensamiento, el espacio en el cual sucede el pensamiento, o la emoción o la percepción. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento principalmente. Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta. Su definición sería la misma: identificación total con la forma. Las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Para hallar la respuesta, basta con observar la forma cómo los seres se relacionan entre sí, cómo los humanos se interrelacionan, cómo el hombre lee su historia o ve las noticias en la noche. Si no cambian las estructuras de la mente humana, terminaremos siempre por crear una y otra vez el mismo mundo con sus mismos males y la misma disfunción.
La inspiración para este viaje viene de muchas profecías que parece más aplicable en la actualidad que en ningún otro momento de la historia humana. Aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se refiere al colapso del orden existente del mundo y el surgimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Debemos comprender aquí que el cielo no es un lugar, sino que se refiere al plano interior de la conciencia. Este es el significado esotérico de la palabra y también es el significado que tiene en las enseñanzas de Jesús. Por otra parte, la tierra es la manifestación externa de la forma, la cual es siempre un reflejo del interior. La conciencia colectiva de la humanidad y la vida en nuestro planeta están íntimamente conectadas. El nuevo cielo es el florecimiento de un estado transformador de la conciencia humana, y la nueva tierra es su proyección en el plano físico, puesto que la vida y la conciencia humana son una con la vida en el planeta. A medida que se disuelva la vieja conciencia, deberán producirse simultáneamente unos cataclismos geográficos y climáticos en muchas partes del planeta. Algunos ya los hemos comenzado a presenciar. Pero como estamos todos en ese cambio de conciencia, ustedes que están ahí, por más que venga lo que venga, estaremos preparados, y si hay que partir, nos iremos con la conciencia en blanco, con la conciencia para seguir ese nuevo orden y volver a la tierra. Y aquellos que nos quedemos, nos transformaremos de tal manera que a todos los que vienen como maestros y todos los que quedan para enseñarles, estaremos dispuestos a servirles desde esa nueva conciencia. Por lo tanto, este viaje que acaban de hacer es esa sinopsis de lo que viene y es lo que ustedes están recibiendo en estos tiempos. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091, y está en comunicación con todos ustedes. No pierdan la oportunidad de aprender. Volviendo de ese viaje, vuelvan a su cuerpo lentamente. Alegres se despertarán cuando sea necesario, y los que quieran seguir durmiendo despertarán en 5 minutos más tarde. Ustedes ya sienten su cuerpo, sienten su respiración, sienten sus piernas, sus manos, su cara, y van a despertar con una tranquilidad porque ya saben lo que viene. Se despertarán con una felicidad extraordinaria y en disposición de enseñar al otro y en disposición de seguir aprendiendo. Cuando cuente 5, se sentirán plenamente satisfechos en este mundo de nuevo y en esta encarnación nueva y en una configuración celular muy diferente. 1, 2, cada vez más y más aquí y en el ahora. 3, 4 y 5. Están aquí totalmente felices, renovados, ven mejor
y su configuración celular está más y mejor. Abran los ojos.